Hello, hello. Bienvenidos una vez más a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y hoy vamos a hablar de un personaje sumamente importante en los evangelios que aparece muy poquito, pero que va a ser va a ser un parteaguas. Realmente es el último profeta del Antiguo Testamento, a pesar de que su aparición es en el Nuevo. ¿Por qué? Ya lo veremos en videos adelante. Hoy vamos a ver cómo inició esta movida. Y si no sabes de quién estoy hablando, es de Juan el Bautista. Este precursor del Mesías, al que le toca señalarlo, va a tener un origen bastante interesante, como muchos de los personajes importantes en la Biblia. De su origen, de sus papás, solo nos va a hablar el evangelista Lucas. Sin embargo, los 4 evangelios lo mencionan y le dan su lugar. Ahorita voy a tomar 2 versículos del evangelio de Juan, que en su prólogo, cuando habla de todo lo que es Jesús, no se olvida de mencionar a Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Este vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era la luz, sino que debía de dar testimonio de la luz. Juan tenía bastante popularidad. Tan es así que mereció de Lucas hacerle como su pedacito de evangelio de la infancia. O sea, no nada más, este fue su ministerio y ya. Jesús lo alaba, dice, no ha habido alguien más grande que Juan el Bautista. Es un personaje sumamente importante para la historia de la salvación. Y el día de hoy vamos a platicar de cómo se enteraron sus papás que venía el buen Juanito en camino. En el único evangelio donde vamos a encontrar, como ya les dije, es en Lucas, en el primer capítulo. Para empezar, ¿quiénes eran sus papás? Zacarías e Isabel. ¿Y quiénes eran esos dos? Isabel es prima de la Virgen María. Ambos eran de estirpe sacerdotal y de hecho Zacarías era sacerdote. Les platico más o menos cómo funcionaba. No es que cada sacerdote tuviera una parroquia como lo podemos concebir ahorita, solo había un templo. Y dentro de los sacerdotes se dividían en grupos, o mejor dicho, en castas. Había 24 castas sacerdotales. Zacarías pertenecía a la octava. Y estas castas les tocaba hacer el sacrificio, hacer la celebración adentro del templo por turnos. Pero cada casta le tocaba, si eran muy numerosas, pues se tenían que echar a las suertes para ver quién se metía y podía hacer el rito que tocaba. Esto es más o menos cómo funcionaba. Isabel y Zacarías vivían en un pueblito muy cerquita de Jerusalén, pues porque Zacarías tenía su chamba allá en Jerusalén. Vamos a leer un pedacito, un extracto de cómo fue esta anunciación a San Juan Bautista. En cierta ocasión, mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud de fieles estaba afuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Te llenará de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Zacarías le preguntó al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está al servicio de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira,
por no haber creído que mis palabras se cumplirían a su tiempo, vas a quedar mudo y no vas a poder hablar hasta el día que sucedan estas cosas. La gente que estaba esperando a Zacarías se extrañaba de que se demorara tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión. Vamos desmenuzando esta situación porque está muy interesante. Primero, ya dijimos que Zacarías estaba casado con Isabel, ambos de estirpe sacerdotal. Para variar, ¿no les suena algo un poco repetitivo? Viejitos y estériles y justos. Esta es la ironía, porque las personas buenas, Dios los bendecía, esa era la creencia, entonces la mayor bendición son los hijos. Aquí había algo chuki, porque ellos eran buenos, eran fieles en sus deberes y no podían tener hijos. Y ya estaban viejitos. Digamos que ya estaban resignados a su triste suerte. Y seguían, a pesar de esto es bien importante, de que a lo mejor estaban agüitados, muy probablemente sí lo estaban, porque no tenían descendencia, no les importó y seguían haciendo las cosas que debían hacer, en lugar de estar renegando de que para qué me porto bien, si de todas maneras no me das hijos, etc. Y ya platico un poco lo que les decía, de que se echaban suertes y le tocó a él hacer el rito del incienso, y dice que se le apareció y le dio miedito. O sea, imagínate que estás rezando el rosario o frente a una imagen y de repente se te aparece un ángel, pues no sé tú, pero yo probablemente sí me haría pipí porque pues no estamos acostumbrados. Ya cuando seamos grandes místicos, pues otra cosa será y otro gallo cantará. Y lo primero que le dice al ángel es, no temas. Hay veces que las cosas que nos superan o que creemos más grande que nosotros nos da miedito. Y el mensaje de Dios es claro, no tengas miedo, no temas, tranquilo, yo estoy contigo. Dice, tu petición ha sido escuchada. Yo aquí he escuchado dos vertientes de qué petición, porque no dice. Una, que el tener un hijo, así como Ana con Samuel que rezó y rezó y rezó. Pero acabo de leer otra que se me hizo muy interesante. Los judíos bien hechos le pedían a Dios que ya llegara el Mesías, porque eso era como todas las promesas del Antiguo Testamento, y Zacarías como sacerdote, claro que conocía perfectamente la Sagrada Escritura, y él era un judío justo, bueno, santo. Él quería que ya llegara el Mesías. Y este autor que leí, ¿por qué se inclina por esta segunda teoría? Por la contestación de Zacarías. Dice, yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. Esto da a entender que ya estaba resignado a que no iba a pasar. Entonces, no estaba pidiendo el milagro, sino que él seguía pidiendo porque ya llegara el Mesías. Y si bien Juan no es el Mesías, sí es el precursor. Solo faltaban, o sea, son 6 meses de diferencia entre Juan el Bautista y Jesús. O sea, es ya. Sí les va a tocar verlo. Y va a describir la misión de Juan súper concisa en un par de versículos. Será grande ante Dios, lleno del Espíritu Santo, Juan va a predicar la conversión y básicamente va a ser el precursor de Jesús. Ya desde ahorita nos están diciendo, pon atención porque este chiquillo va a ser muy importante en el resto del desarrollo de la historia. De hecho, el nombre Juan, por si conoces a alguien que se llama Juan, significa Yahvé ha hecho gracia. O sea, imagínense qué belleza de nombre. Y pues el buen Zacarías, como no estaba acostumbrado a esto de las revelaciones místicas y platicar al tú por tú con angelitos, pues dijo, dame una prueba. Así como en las películas se pellizcan para decir, no estoy soñando, pues algo así pidió Zacarías. O sea, dime que no estoy loco, ¿cómo puedo saber que no estoy soñando y que esto es real? O sea, él pide una prueba y se la dan y se quedan. No es castigo por no creer, porque si no, tú y yo y muchos más estaríamos muy castigados. Todos en algún punto hemos tenido alguna especie de duda.
Gabriel le dio la prueba y quedó mudo. De preferencia hay que confiar más. ¿Que a veces cuesta trabajo? Sí. ¿Por eso Zacarías deja de ser justo, deja de jugar un papel importante en la historia? No. Quisiera que de aquí tomáramos el no ser tan duros con nosotros mismos cuando tenemos desiertos espirituales o cuando tenemos ciertas dudas, pero que también sea motivación para no quedarnos ahí y buscar salir de. Me da muchísima risa imaginarme al pueblo. No podían entrar a este lugar. Recuerden que el templo de Jerusalén, entre más te vas adentrando, es como más VIP, más exclusivo y menos personas pueden entrar. Entonces entra Zacarías a hacer el sacrificio, pero pues está él solo, tiene su cotorreo con el ángel y no dice si fue algo de 15 minutos o 20 minutos u horas, no lo sabemos. Yo me imagino que sí fue de un ratito porque el texto claramente dice que el pueblo se impacientó. Así como la misa termina con la bendición del sacerdote, también este tipo de ritos el sacerdote salía y le daba la bendición al pueblo, así como para compartirlos de lo que había sucedido adentro. Y el pueblo así de, es que tengo que poner a los frijoles, pues ya no te apuras, Zacarías. Y esa impaciencia es la que muchas veces nosotros también podemos tener de qué está pasando, no entiendo, pero tranquilo, Dios se va a manifestar en tu vida. Sale Zacarías y no les puede dar la bendición, o a señas literal se las da, pero no puede hacer la oración porque pues mudo y así. Y el pueblo se da cuenta que algo pasó. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero algo muy cool pasó ahí. Abre los ojos, los oídos, estate atento a todas las cosas que pasan a tu alrededor, porque Dios se manifiesta de diferentes maneras y tú no sabes si Dios te está hablando. Y finalmente termina el texto. Una vez cumplidos los días de su servicio, volvió a su casa. Días después concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses recluida. Entre tanto pensaba, el Señor ha hecho esto por mí, cuando ha tenido a bien quitar mi oprobio entre la gente. Varios puntos importantes. Primero, termina su labor de sacerdote, se regresa a su casa y hace su tarea. Sí es una concepción milagrosa, pero no tan milagrosa como otra que ya conocemos. Aquí sí, Juan tiene papá y mamá, como cualquier persona, como tú y como yo. Segundo, Isabel estuvo recluida 5 meses. ¿Qué significa? Nadie sabía que estaba embarazada. Esto va a ser importante en videos posteriores. Y finalmente pensaba, el Señor ha hecho esto por mí. O sea, sí estaba agüitado porque no tenía hijos. Y reconoce el amor de Dios. Todos hemos pasado por pruebas, todos hemos pasado por dificultades y pareciera que Dios nos abandona. Pero terminando esa parte de nuestra vida nos damos cuenta de que pasó algo muy bueno, recibimos una bendición, o aprendimos algo, fortalecimos una virtud, qué sé yo. Es importantísimo que nos esforcemos en ver la mano de Dios en todo. Este fue el anuncio del ángel Gabriel a Zacarías del nacimiento de Juan. En el siguiente video, para que lo esperes ansiosamente, hablaremos de la anunciación del ángel Gabriel a María del nacimiento de Jesús. Y vamos a platicar como estas similitudes, porque es el mismo autor, pero también las diferencias importantes. Pero por hoy quisiera que te quedaras con un Zacarías justo, fiel a la voluntad de Dios, abierto a escucharlo, con sus limitaciones como todos, pero las supera y es capaz de dar ese sí, de colaborar en el proyecto divino y de encomendarle su único hijo a Dios para colaborar de esta forma, de una forma muy tangible, muy realista, muy aterrizada al plan de salvación. Hasta aquí la vamos a dejar hoy. Yo soy Liz Franco. Estuviste en Razonando mi Fe y recuerda, razona, cree, ama y contempla.